medios en Venezuela, como les decía, nosotros los medios en Venezuela, pese a que sabíamos que no había esta observación tan abierta y transparente como en otros procesos, como en el proceso de 2021, donde participó la Unión Europea, donde el Observatorio Electoral Venezolano pudo participar, donde Asamblea de Educación pudo participar como observador electoral. Sabíamos los medios que ya veníamos haciendo ese trabajo desde el año 2015, por lo menos en el caso de El Pitazo, Runrunes y tal cual, que conformamos la Alianza Rebelde Investiga. Sabíamos que debíamos asumir ese papel. Y voy al año 2015. En el año 2015, nosotros, los tres medios que les he mencionado, que conformamos ARI, que conformamos la Alianza Rebelde Investiga, creamos un mecanismo junto con los amigos de Asamblea de Educación y el Observatorio Electoral Venezolano. ¿Cuál fue ese mecanismo? El guachimán electoral, de Watchman. En los campos petroleros, en las áreas petroleras, al vigilante, por la tradición estadounidense, en la industria petrolera, le dicen guachimán. Y el guachimán electoral fue una forma de observación electoral desde el periodismo, acompañado por observadores electorales, que nosotros creamos en 2015. Y eso nos dio un resultado muy bueno en ese año. El guachimán electoral continuó en los distintos procesos electorales y la Alianza Rebelde Investiga con el guachimán electoral como uno de sus, digámoslo, productos, ha participado conjuntamente en la cobertura y por supuesto esa cobertura con rasgo de observación electoral en 8 procesos hasta el de 2024. Llega el proceso de 2024, nos encontramos entonces, además de los inconvenientes que existía para la observación electoral y los conocidos inconvenientes que sabíamos que podían existir para otros tantos procesos dentro de una elección, llegamos al punto de que también había dificultad para que los periodistas internacionales hicieran la cobertura del proceso electoral porque el gobierno de Venezuela estaba negando a través de la Cancillería los permisos para que los periodistas fueran a Venezuela. Y por eso, en ese contexto, nace el operativo Venezuela Vota, un operativo que congregó a más de 120 periodistas, que congregó a más de 130 medios de comunicación en Latinoamérica y que El Pitazo generó a través de YouTube una señal que se extendió por más de 48 horas desde el 27 hasta el 29 de julio para divulgar lo que pasara en el proceso electoral gracias a una alianza entre periodistas, pasantes, infociudadanos, periodistas de diferentes medios, corresponsales extranjeros, etc. Yo creo que hay un tema que quisiera abordar que me parece que es importante, que es el financiamiento de la observación electoral. En el caso de Panamá, sobre todo en este año y los años anteriores, nuestro financiamiento viene, por un lado, de la empresa privada, que nos han apoyado y debo decir que nos han apoyado. Por otro, y quizás no se da en los países que forman la parte de la red, viene del Tribunal Electoral. Y también viene de la iglesia. De ahí surge el financiamiento. Yo creo que nosotros tenemos que seguir generando formas de sostenibilidad, porque como ustedes muy bien lo han señalado, y la MOE creo que es una de nuestras organizaciones que han ido avanzando, quizás por la realidad política de Colombia, que la observación, a pesar que tiene un alcance electoral, tiene que verse de manera integral. Por otro lado, quiero decirles que si bien es cierto el proceso electoral se desarrolló con tranquilidad, el día D hay un tema que yo creo que ha empezado a tener un papel importante en la región, en los procesos electorales, que es el tema de la judicialización de la política con la intervención del órgano judicial en lo electoral. Recordemos que Mulino, casi una semana antes de su postulación, la Corte admitió que podía ser candidato, y eso es muy peligroso. Es una tendencia, y en Panamá se dio caso Mulino, caso Martinelli y otros casos que por más que nosotros sabemos que el caso, por ejemplo, de Martinelli, que hay altos niveles de corrupción, vemos cómo se juega con el órgano judicial,
haciendo una justicia que muchas veces también nos preocupa como ciudadanos. Yo creo que un tema también era que todavía hay que hacer un mayor esfuerzo, es el tema de la formación de los miembros de las mesas. Lo hemos visto de manera permanente en todas las elecciones que todavía requieren más formación. Y en ese sentido creemos que el Tribunal Electoral tiene que abrir el compás que permita que formar a la gente, no solamente para el periodo de las elecciones. Le hemos estado planteando que incluso el currículum de los colegios, de las universidades deben aportarse. Y el otro tema que nosotros también observamos fue, por supuesto, el uso de bienes públicos a través de vehículos, participación de funcionarios en campaña, ¿no? Sobre todo en horas laborales, la entrega de alimentos, de bonos, de programas oficiales, sobre todo en áreas de difícil acceso. Fue una de las cosas que nosotros hemos observado en el proceso electoral. En México el calendario electoral es sumamente estricto y riguroso. Hay una fecha de inicio del proceso electoral, está marcada en la ley. La autoridad electoral se reúne, lleva a cabo una sesión y digamos ese es como el banderazo de salida del proceso electoral. Y después hay etapas muy marcadas. Hay una etapa de precampañas en la cual los partidos políticos llevan a cabo sus procesos internos de selección de candidaturas. Hay una etapa muy extraña que le llamamos intercampañas, no son ni precampañas ni campañas, es ese periodo que es sobre todo como un periodo de ajuste para los registros de candidaturas, para las impugnaciones de los procesos internos, es un pequeño periodo de ajuste. Ahí está la etapa de campañas, que en esta elección es bastante larga, con 3 meses por ser una elección presidencial, y después viene la jornada electoral, la etapa de resultados, impugnaciones, hasta que llegamos a las tomas de posesión. Es un proceso electoral que prácticamente de principio de que el INE, la autoridad electoral, inicia con el proceso a que se toma la posesión dura 1 año, y es un proceso electoral complejo. En esta ocasión una de las características es que los partidos políticos iniciaron antes, particularmente Morena y sus aliados, pero todo esto inició antes de los tiempos legales siquiera. Así inició el proceso electoral. Hicimos en la NIE un reporte, la NIE es el Acuerdo Nacional de Integridad Electoral, un reporte de esta etapa. Después inició formalmente el proceso electoral en septiembre, es la etapa de preparación de la elección. La autoridad electoral empieza a emitir diferentes acuerdos, diferentes lineamientos, reglamentos que van a ir marcando la conducción del proceso electoral. Hicimos otro informe de esta etapa. Después viene la etapa de los procesos internos de los partidos políticos, que realmente fueron una simulación, porque pues los candidatos ya estaban definidos. En México no tenemos ni elecciones primarias, y los partidos realmente hacen procesos de selección de candidaturas similados, porque todo lo acuerdan políticamente y ya definen sus candidaturas, pero aprovechan este tiempo para hacer campaña, lo cual también es ilegal, no deberían de poder hacer campaña. Hicimos una etapa, después vino la etapa de intercampañas. La etapa de intercampañas es muy complicada, porque más ya los partidos tienen definidos sus candidatos, ya están en proceso de registro ante la autoridad electoral, que es nada más una formalidad legal que se le da, que cumpla con todos los requisitos. Y me voy a apurar para concluir. Y en esta etapa no pueden decir nada, no pueden hacer campaña, pero lo hacen, y después vino la campaña. Una de las cosas que vimos en todo esto es un deterioro de la autoridad electoral tremendo. En el caso de El Salvador, y específicamente lo que Lidia ha acompañado, ha sido 2 procesos, tanto un acompañamiento nacional a través de una plataforma que se ha denominado Votante, donde no es el hecho solo de documentar todos los pasos del proceso electoral, sino también generar ideas para poder hacer mejoras en la ley electoral, acompañar a distintos grupos para conocer de mejor manera cuáles han sido las incidencias dentro de cada uno de los pasos del proceso electoral, y también darle sugerencias al órgano electoral en su momento sobre algunas preocupaciones que podían existir.
Este proceso ha sido de una manera sistemática, de una manera con metodología de las distintas organizaciones que acompañan votantes y sobre todo que tienen experiencia en algunas ramas, desde tecnología, desde el gasto en campaña electoral. Y eso ha servido para generar insumos que permitan no solo a actores que están involucrados en el quehacer de elecciones, sino también a jóvenes especialmente, llegar a la ciudadanía a conocer qué es la elección, qué implica cada uno de los cambios en las reformas que se pudieron hacer en la ley electoral durante el periodo electoral y también los aciertos y, por qué no decir, los desaciertos que el órgano electoral pudo tener en la administración de las elecciones. Y por el otro lado, tuvimos la elección, la observación y acompañamiento internacional que se dividió en dos grupos. Y creo que eso es la parte innovadora del último proceso electoral en El Salvador de parte de IRI. Incorporamos a periodistas. Y el segundo componente, que es el acompañamiento electoral con expertos internacionales, que también incorporamos periodistas. Ese acompañamiento se hizo en el día de la elección, donde se visitaron centros y obviamente se documentó el paso a paso del día D, pero que era un complemento a todo el ejercicio que se había venido dando tanto de la plataforma votante durante todo el proceso electoral como del acompañamiento de los periodistas en las últimas 2 semanas. Esto nos trajo a entender de mejor manera los vacíos, entender de mejor manera los retos que tienen tanto las observaciones electorales nacionales como internacionales, pero también los vacíos que se van generando por decisiones administrativas o legislativas dentro del proceso electoral. Como ya me paró la manita Alejandra, eso quiere decir que me quedan unos segundos. Para resumir, creo que hay que las elecciones es que muchas veces, aunque hayan retos dentro de los procesos electorales para la sociedad civil en desarrollar una observación o acompañamiento electoral, es importante documentar y sobre todo generar lecciones aprendidas para tener en un futuro las herramientas necesarias para hacer las mejoras que sean importantes para fortalecer no solo las elecciones, para fortalecer la participación ciudadana en la democracia de cada país.